La Biblia enseña que para Dios nosotros somos como un vaso, que somos un instrumento, más bien es lo que dice, y que Él nos quiere utilizar. Y la manera en que Dios nos quiere utilizar es por medio de verter agua. Pero imagínate que tú estás siendo un vaso sucio, contaminado, un vaso que tiene las manchas del pollo rostizado que te comiste la semana anterior, o que tiene las manchas de esa lucha que has tenido en tu vida por años y que no has dejado que el Señor lo limpie por completo. ¿Quién de ustedes quiere venir a darle un trago a esta agua? Que por cierto tiene lodo o tierra, no sé cómo, pues o chapopote inclusive, no sé cómo decirlo, de lo que está cayendo aquí en la pared esta de piedra que tenemos. ¿Alguien quiere darle un trago a este vaso, a este jarrón? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué pensamos que muchas veces Dios va a querer utilizarnos o tomar de nuestro vaso cuando sabemos que está sucio? Pues de eso vamos a hablar este día, porque este proceso por el cual nosotros vamos a limpiar el vaso tiene un nombre y se llama santidad o santificación. Entonces vamos a ver qué nos enseña esto, qué nos enseña Dios acerca de la santidad. Fíjense, llevamos 19 días desde que empezó el 2025. Y ustedes seguramente, muchos de nosotros, algunos ya por ahí ya me enteré, que algunos no creen mucho en eso de los propósitos. Y está bien, si tú eres una persona que de pronto dice, pues ¿qué es un año más y pasaron los días? Está bien, no estoy predicando acerca de, ahora todos tenemos que hacer propósitos en la vida. No, es respetable, pero estoy diciendo más bien lo que suele pasar, principalmente al mexicano. No sé si en otras culturas se acostumbren eso, de hacer una lista de propósitos. Ahora está muy de moda, seguramente los jóvenes saben de lo que hablo. Bueno, yo estoy joven, pero los más jóvenes saben de hacer un pizarrón. ¿Cómo le llaman? Se me fue el nombre. Vision board, gracias. Ahora está súper de moda, ¿no? Ya no es una libreta o una servilleta y escribes tu lista. Ya de manera visual agarras un pizarrón y pones que si tu viaje a Europa, que si tu viaje a tal, y se vale, está padre. Seguramente ustedes o varios ya habrán hecho algo parecido. Es una realidad que nos afecta demasiado, es que, y no importa si somos creyentes o no, nos afecta porque al no cumplir esos propósitos al final del año, nos desanimamos tanto que sencillamente nos es muy difícil realizar nuevamente una lista de propósitos por cumplir, o simplemente llegamos al punto de ser tan indiferentes porque sabemos que hemos fallado tanto que mejor ya no hacemos nada. Entonces, con este mensaje quiero darles palabras de esperanza, pero no son mías, sino que estas palabras vienen en la palabra de Dios. Para animar a cada uno de ustedes a tener una lista, si bien lo quieren así, o un pizarrón, con propósitos este año, pero, que principalmente esta lista o propósitos contengan lo que Dios ha querido y nos está llamando para este 2025. Hoy tocaremos el tema desde una perspectiva de un joven, porque yo sigo siendo joven, aunque me veo grande, de la santidad. Y que también es la razón por la que escogimos este lema y este versículo para el 2025, que es, a ver, ayúdenme a leer. Me santifico en el 25. Ahora, hablar de santidad suena muy difícil. Es un tema que para muchos seguramente suena como muy religioso. En lo personal, y por mucho tiempo, fue un concepto que entendía muy poco. Esto también porque muchas veces lo enseñan en las iglesias, o a mí por lo menos me lo enseñaron, como algo muy lejano, y aparte usaban un lenguaje súper religioso, bien complicado para entender. Entonces para mí era como, ¿de qué me están hablando?, ¿no? Entonces empecé a crecer con la idea de que la santidad era algo que estaba allá, y que yo no podía llegar o acceder a eso. Entonces, al final de eso, se volvería para mí un estilo de vida, sí, y seguramente para muchos de ustedes, pero no me dejarán mentir que varias veces fallamos en eso. Porque sumado a que nos lo han enseñado mal, pues también no nos han enseñado la solución dentro del proceso de la santidad. Entonces, para entender qué es la santidad, vamos a hablar justo de eso. ¿Qué es la santidad? ¿Algunos de ustedes también se ha preguntado? O sea, yo sé que quizá muchos ya tienen un concepto de, pues la santidad es estar apartados, ¿no? Apartados para Dios. Vamos a ver entonces qué es la santidad, un poquito más visual y entendible para muchos de nosotros. Tenemos un video que ilustra muy bien
el significado o el concepto de santidad. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Bien, pues básicamente de eso va la santidad. Entonces, justo vamos a tocarlo desde una perspectiva de entender que la santidad no es algo malo, como veíamos en el ejemplo. Pensamos muchas veces que por acercarnos y vemos en la Biblia ejemplos de destrucción, pues que es algo malo. Al contrario, es algo tan bueno que difícilmente es más, no hay manera de que te acerques a la santidad de Dios, como el ejemplo que vimos del sol. No hay manera de que te acerques a la santidad de Dios porque es tan bueno que si tú tienes algo en tu corazón o en tu vida que está mal, pues te va a destruir, pero no te destruye porque sea malo, sino porque es tan inmensamente bueno que por consecuencia pues viene esa destrucción. Pero aquí vienen las palabras de esperanza y lo vamos a estudiar. Ahora, para estas alturas seguramente algunos de nosotros o algunos de ustedes ya se están cuestionando, bueno, pero este muchacho ¿con qué cara se para ahí al frente a hablarnos de la santidad? Si es muy joven o muy pecador o inexperto. La respuesta a esto, hermanos, sería 3 puntos muy importantes para que entonces vayamos desenredando esas telarañas que de pronto tenemos aún con la vida que llevemos de cristianos de 1 año, 2, 3 años, 5, 10, 20 años. Fíjense, punto número 1, la santidad no es para ciertas personas, con cierta edad o cierto estatus económico. Es y debe ser para todos. La santidad es y debe ser para todos. Punto número 2, la santidad no es para hombres o mujeres. Contrario a lo que muchas religiones enseñan, o contrario a lo que incluso en la iglesia cristiana se ha enseñado, como de que los hombres, pues por estar al mando y por tener otras responsabilidades y todo, es como, uy, no, los hombres, ¿no? De pronto, no sé si les pasa que mucha gente llega al pastor, pastor, ayúdeme a orar por mi carro, pastor, porque pensamos o tenemos esta idea que el pastor, por ser el pastor, es como, casi está ahí durmiendo entre las nubes con el Señor. No. Pues como cristianos todos estamos llamados a vivir en santidad y en comunión con Dios. Entonces, la santidad no es para hombres o para mujeres, es para todo el que sea un hijo de Dios. A ver, levanten su mano, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Si no es que todos, la mayoría. Muy bien. La santidad, entonces, punto número 3, es a lo que te quiere conducir Dios, y es por eso que nos ha dejado a Cristo como ejemplo para atravesar ese proceso y para ayudarnos en él. Entonces debemos entender, hermanos, que la santidad no es perfección. Y en la mañana el pastor Osvaldo me hacía una observación, aunque no está, porque él y su familia fueron a otra iglesia a predicar en el Estado de México, en Toluca, Estado de México. Justamente me hacía una observación. La santidad no es perfección, hablando en términos humanamente medibles o en conceptos que muchas veces nosotros nos creamos sobre este tema. Sin embargo, la santidad sí es perfección cuando lo vemos a la luz de las Escrituras como algo que sucederá cuando dejemos este cuerpo.
cuando dejemos de habitar esta tierra. Entonces, aunque hagamos el esfuerzo por ser perfectos aquí, esa perfección no la vamos a alcanzar aquí en esta tierra, con este cuerpo, sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Esa es la obra y el milagro que Dios va a hacer con nuestras vidas cuando seamos llamados a rendir cuentas delante de Él. La perfección entonces se dará ya, pero eso no quiere decir que entonces no busquemos vivir y caminar en esa línea de deseo de perfección para agradar y glorificar a nuestro Dios. Entonces, la santidad es algo maravilloso, es algo hermoso, algo que desborda vida, porque según lo que dicen las Escrituras, y esto está completamente ligado al concepto que la misma Biblia dice acerca de Dios. Dios es santo, pero también la Biblia enseña que Dios es hermoso y maravilloso, es impresionantemente bello y es de Dios desde donde desborda la vida. Entonces, como no podemos separar todo esto que engloba la descripción que podemos dar de Dios o los atributos que podemos dar de Dios, o sea, no podemos decir un día Dios es de una manera y otro día Dios es de otra, porque siempre es, Dios nunca deja de ser. Entonces, como ya vimos que la Biblia nos enseña que Dios es todo esto, ¿qué viene por consecuencia? Entender que cuando hablamos de la santidad es sinónimo de eso. Porque como no podemos separar todos los conceptos que tenemos de Dios o todos los atributos de Dios o cualidades de carácter incluso de Dios, pues va junto con pegado, o sea, es y es, porque no se puede dividir, ¿vale? Entonces, es santo, hermoso e impresionantemente bello y de donde desborda vida. Así que cuando comencemos a pensar, hermanos, en la santidad, no hay que verlo o considerarlo como lo hacían los fariseos en aquella época. Algo plagado de leyes, por ejemplo, en cuestiones alimentarias o en cuestiones alimenticias. ¿Se acuerdan cómo la Biblia nos enseña que para temas de alimentación los judíos tenían, híjole, ¿cuántos de nosotros podemos seguir esas leyes hoy en día? O sea, inclusive México es uno de los países con mayor tasa de sobrepeso y alguien me dijo apenas, ya somos el número 1. Antes, según yo, creía que éramos el 3, porque algo así vi en internet. Pero ahora ya somos el número 1. Pues porque no seguimos una ley rigurosa en cuanto a la alimentación. Entonces, imagínense por dónde va la cosa. Los fariseos lo hacían de esa manera, en cuestiones de alimentación, pero también en cuestiones de sacrificios y rituales dentro del templo. O con una devoción a las rutinas eclesiásticas tan profundas, tan rigurosas, que la verdad, hermanos, quienes hemos leído la Biblia o quienes hemos escuchado acerca de cómo se hacían los rituales en el Antiguo Testamento, hablando del tabernáculo y toda esa época, híjole, sencillamente no podríamos seguirlo hoy en día, no los podríamos realizar. Entonces, no pensemos que la santidad es eso, aunque es el fundamento, pero hoy en día, gracias al sacrificio de Jesucristo, no es eso. Mejor, hermanos, entonces hay que verlo con la esperanza que tenemos en ese mismo nombre, en el sacrificio de Jesús, quien ya pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser santos. Es más, Él es el único sacrificio perfecto, porque no hay otro, por el cual nosotros ahora podemos tener acceso o estar delante de la presencia de Dios. Bien, pues entendamos también que el proceso de santificación no es nada fácil, pero es un proceso que dice recompensado por Dios. Suena difícil de creer porque muchas veces pensamos que Dios es un patrón o es un dictador que quiere así las cosas. Pero hay que darnos cuenta que todo eso tiene un propósito para bien, para cada uno de nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros, fíjense, seamos santos así como Él es santo. Él quiere entonces que sigamos a Jesús y nos parezcamos más a Él. Porque Él, dice la Biblia, que Él es el camino para que nosotros seamos santos. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, que hay muchas bendiciones para los que obedecen a Dios y cumplen su voluntad. Por ejemplo, en 1 de Pedro, lo dije bien, 1:17 nos dice, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Esas citas no están en pantalla, pero ténganlo en cuenta. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Entonces, si nos portamos bien y obedecemos y honramos a Dios, ¿qué va a venir por consecuencia? Una recompensa. Entonces, veamos lo que dice la cita de nuestro lema, Juan 17:9.
y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Wow. Léanlo nuevamente un momento, mediten en esto. Y me entrego por ellos. ¿Quién está hablando? Jesús. Como un sacrificio santo. O sea, Jesús mismo ya ahí en esa frase nos está diciendo, yo soy santo. Jesús está diciendo, yo soy el único sacrificio perfecto y agradable para que ustedes puedan tener acceso al Padre. Es una frase muy sencilla, pero de mucho impacto y valor. Dice, como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. La palabra de Dios también enseña que Jesucristo es el camino, ¿la qué? O sea, entonces, si Jesús es la verdad, y en este versículo o en esta cita que escogimos como nuestro lema del 2025, Jesús está diciendo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Otra manera en que Jesús lo podría decir es, para que yo mismo, que soy la verdad, pueda hacerlos santos. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que todo se trata de ¿quién? De Jesús. Así que quiero animarte, hermano, a tener tu corazón y tu mente centrado este 2025 y por el resto de nuestra vida en esta tierra, en esto. La santidad de Dios tiene que ver con ser más como Jesús. No solo en este pasaje vemos ese anhelo o deseo ferviente de parte de Dios, o en este caso de Jesús mismo, por la santidad, por nuestra santidad. Por ejemplo, el libro de Hebreos quiere que pensemos así: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, muchos la conocen, nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14. También hay otro pasaje, por ejemplo, en donde el apóstol Pablo quiere que pensemos de esta manera: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. En 1 Tesalonicenses 4:3. Pedro quiere que pensemos así: como aquel que los llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios es santo. Así también ustedes sean santos. En 1 Pedro 1:15 al 16. En los Salmos también vemos una sombra de esto, o una indicación sobre esto. Y por ejemplo dice, nuestra santidad le deleita, en el Salmo 40, versículos 6 y 8. Los dejo ahí para que ustedes después, si vemos cada versículo, yo voy a querer hablar, y de aquí no nos vamos hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, llévenselos de tarea, pero básicamente estas citas nos hablan de esto. También nos dice, por ejemplo, primera a los Tesalonicenses 4:1, que nuestra santidad le agrada a Dios nuestra santidad. También dice que nuestra santidad se eleva como un olor fragante ante la presencia de Dios, en Filipenses 4:18. Pues ahora probablemente muchos de nosotros o muchos de ustedes se están preguntando, pues bueno, ya entendí un poco qué es la santidad. Ok, vamos descansando en que no es lo que me enseñaron en la iglesia católica cuando yo era chiquito, ¿no? Probablemente están diciendo, entonces, ¿cómo puedo ser santo? ¿Por dónde empiezo? Pues en el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 31 y 33, nos da las herramientas que necesitamos, o la clave que necesitamos para cómo poder ser santos. Ojo, estoy diciendo ser santos, no perfectos, aunque la perfección tiene que ver con la santidad, pero no es el objetivo o la meta. La santificación es el lugar a donde queremos llegar. Esa es la meta. La perfección tiene que ver y es el medio por el cual nosotros podríamos llegar a eso, pero no es el todo. Entonces, Levítico 22, 31 al 33 dice, debes guardar fielmente, o sea, no como, pues ahí lo checas, ¿no? Ahí lo consideras. Dice, debes guardar fielmente todos mis mandatos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. Primera vez que Dios dice esto. Bueno, en este versículo, en otras partes de la Biblia lo dice, pero aquí en este versículo es la primera vez que dice, yo soy el Señor. No deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy, otra vez Dios diciendo, yo soy el Señor quien te hace santo. Yo fui, otra vez el Señor hablando del mismo, Dios hablando del mismo, el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy, ¿qué dice? A ver, entonces,
¿Por qué nos está diciendo varias veces yo soy, yo soy, yo fui, yo soy? Creo que es algo importante que debemos de considerar. Miren, punto número 1, para entrar en razón de qué es lo que debo de hacer en cuanto a la santidad. Ya sé qué es, pero ahora, ¿qué debo hacer para hacerlo? Punto número 1, guarda fielmente sus mandamientos. Guardar tiene que ver con hacer tuyos, con tener convicción sobre eso, con atesorar básicamente en tu mente y tu corazón. Sí, pero fíjense, no solo nos dice que los guardes, sino también que, punto número 2, ponlos en práctica. O sea, entonces no basta con que yo sepa mucho de la Biblia y sepa mucho acerca de Dios. ¿No basta con eso? ¿Qué crees que no, hermano? Dios está enseñando esta mañana que los debemos poner en práctica. Recuerda que la Biblia nos enseña constantemente, por ejemplo, a que la fe sin obras es ¿qué? Pues básicamente estamos viendo que lo mismo en cuanto a la santificación. Y eso también aplica para la santidad, porque así como Dios nos está llamando hoy a la acción, yo creo que todos deberíamos empezar a meditar entonces en ¿por dónde voy a empezar? Cada uno de nosotros sabemos muy bien lo que debemos entregarle a Dios, lo que debemos de confesar, lo que debemos de cambiar o dejar de hacer, o quizá empezar a hacer de nuevo. Tal vez la santidad parezca como un pedazo de algodón de azúcar que está flotando en el aire a varios metros sobre el suelo e imposible de alcanzar. ¿Han visto esos señores que venden algodones de azúcar de pronto en las ferias o ahí en el Zócalo? Nos tocó hace tiempo ver a uno de ellos vendiendo en Navidad. Y el algodón que sale disparado de que no lo pudo agarrar con el palito, pues va ahí volando. Y toda la gente estábamos así viendo. Y era increíble porque dices, pues ahorita que baje lo agarro, ¿no? La santidad no es eso, hermanos. La santidad no es algo que está allá y tú no puedes alcanzar, no puedes llegar a ello. Dios en su gracia y misericordia, por medio de la vida de Cristo, ¿qué hizo? Bajarnos el algodón de azúcar para que nosotros pudiéramos vivir en comunión y completo gozo con Él. Cuando Jesús y sus apóstoles nos llaman a la santidad, en los versículos que vimos anteriormente en la lista que les di, se refiere a lo que pensamos y hablamos día con día, a lo que comemos y bebemos, a lo que hacemos cuando nadie nos ve o estamos solos, a lo que nos gastamos de dinero o a lo que ahorramos, o incluso en cómo lo estamos administrando, a lo que hacemos en el trabajo, o sea, cómo nos conducimos en nuestro trabajo con nuestros compañeros y hasta en cómo descansamos. O sea, la santidad tiene que ver con todo eso. Incluso en el día más común, nunca hay un momento en el que la frase sean santos no signifique algo práctico para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos está llamando esta mañana a la acción. Número 3, no deshonres a Dios desobedeciendo. Pues sí, ya sabemos que hay ciertos parámetros que cumplir. No deshonremos a Dios desobedeciéndolos. Pero aquí vienen las palabras de esperanza. Aun cuando eso pase, porque ya recordamos que es un proceso, ya hablamos de esto, Dios es bueno todo el tiempo y quiere perdonarte y ayudarte con una nueva oportunidad cada día. Ya sabemos que no debemos deshonrarlo, sí. Así que ahora hay que buscar entonces agradarlo. No nos quedemos solamente con el no puedo hacer esto porque a Dios no le gusta, sino más bien hay que hacer lo que sí sabemos que agrada y honra a Dios. Una palabra que la Biblia usa como sinónimo para agradar es deleitar. Este es tu llamado este día, hermano, a hacer que Dios se deleite con tu vida. No solo este 2025, sino de ahora en adelante. Si nosotros, aunque confiamos en Jesús y tratamos de seguirlo y vivimos como Él, dudamos que Dios puede deleitarse con nosotros, con nuestra vida, con nuestra santidad, necesitamos tener en cuenta que, con frecuencia, Dios utiliza ese lenguaje del deleite para describir su sentir o postura hacia su pueblo, santificado por el mérito de Jesucristo. Hace rato preguntaba, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? No solo somos hijos, la Biblia enseña que también somos su pueblo. Dios dice que le agrada, por ejemplo, la obediencia de un hijo
a sus padres. Tenemos otra lista con citas para que tomen nota y vayan reflexionando y viendo esto al respecto. Entonces, una manera en que yo pueda hacer que Dios se deleite es obedeciendo a mis padres. Dios dice también que el amor fraternal es algo que le agrada. En Romanos 14:8. Nuestro Dios nos enseña en su palabra que le agrada que oremos por las autoridades. No vamos a hablar ni meternos en temas políticos, pero es algo importante en lo que tenemos que reflexionar. ¿Cuántos de nosotros como creyentes estemos de acuerdo o no con un partido político o un presidente o un gobernante o alguien en el poder? ¿Cuántos oramos por esas personas que están en una posición de liderazgo? Y no solamente allá hablando, gracias hermano, gracias hermana, no solamente hablando de posiciones allá afuera, sino también, a ver, llevémoslo a la iglesia. Porque la Biblia dice que a Dios le agrada que oremos por nuestras autoridades. Y aquí tenemos pastores, diáconos, líderes, maestros, staff. Esto nos lo enseña 1 Timoteo 2, del 2 al 4. Ahora, también dice la Biblia que le agrada el hecho de que nosotros compartamos con los demás. ¡Wow! Nos llama a ser generosos. Eso es una manera de agradar a Dios según Hechos 13:16. Entonces, en cada uno de estos ejemplos, y hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, Él no miente. Él es santo, santo, santo. Dios es maravillosa y asombrosamente alguien a quien podemos agradar si tan solo hacemos todas las cosas que Él ya nos dice en su palabra que le agradan. Y eso es vivir en santidad. Punto número 4. Él es quien nos hace santos porque Él, ¿qué vimos en su palabra? Él es santo. No se trata de lo rápido que avancemos, porque Dios no nos pide velocidad para ser santos. Dios nos hizo a todos diferentes. Y hay que reconocer que a todos nos hizo con una capacidad de entendimiento un poco más, no quiero decir diferente, pero un poco más dura, un poco más renuente, un poco más necia quizá. Todos tenemos que avanzar en la santidad a nuestro ritmo, a nuestro tiempo. Porque Dios no está pidiendo que se haga rápido, sino que sea santo. No importa el tiempo que te lleve. Ahora, no es lo visible que sea para todo el mundo tampoco. Aunque la santidad sí se ve, recordarán aquellos ejemplos bíblicos, ¿se acuerdan cuando recibieron las tablas de la ley? ¿Qué personaje fue el que bajó del monte y tenía una luz resplandeciente? Entonces sí se ve, porque dice la Biblia que era como una luz, como un sol, si no mal recuerdo, que salía de su rostro. Entonces la santidad sí se ve, pero que tu enfoque no sea que te vean, sino que lo hagas en secreto y de esta manera Dios pueda recompensar en público, o Dios pueda exhibir o sacar tu santidad en público. Entonces, dentro de la santidad podemos encontrar gracia y misericordia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios, quien es santo, quiere santificarnos para ser usados por Él. Eso es el gran regalo, eso es un gran regalo que tenemos por medio del mérito de Cristo. Y es una gran esperanza, es una gran noticia para todos nosotros. Que Dios espera que nosotros seamos como este vaso dando de beber a otras personas. Él nos quiere usar. Pregúntense entonces, o preguntémonos, ¿qué tan limpio somos para estar en la presencia de Dios? Y número 5, recuerda constantemente que Él, no nosotros, Él te rescató. Al final del versículo que acabamos de leer, dice: yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Y sabes por qué Dios nos está recordando esto? Porque sabe muy bien que cuando más estemos en este caminar o en este proceso de santidad, que cuando más queremos agradarlo, que cuando más hemos entendido y comprendido su palabra, va a venir la tentación de sentirnos jueces de los demás. Y que en lugar de poder correr y ayudar al caído y darle de beber para que llegue a ser un vaso limpio, así como yo soy limpio, lo único que hacemos es que ya viste a ese cuate, ya viste a ese hermano, ya viste a la hermana. No, pues es que se nos olvida que también pasamos por ese proceso de santificación y que en algún momento de nuestra historia no teníamos ese criterio o ese concepto
de caminar en santificación o de ser santos para Dios. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, que Él es quien nos rescató. Así que entonces, quiero recomendarles y recordarles y animarles a que comiencen a vivir su vida como un rescatado, como una persona a quien se le dio otra oportunidad, y que perseveremos así en su palabra y en nuestra relación con Él este 2025. Y que podamos entonces no ser un vaso lleno de grasita de pollo rostizado, con aroma a choquía, con tantas y tantas cosas allá adentro, que hay dos opciones. O el Señor no va a poder verter agua porque hay más cosas ocupando el lugar de lo que Dios quiere hacer, o seguramente cuando queramos ayudar a otras personas, pues el agua va a estar contaminada, el vaso va a estar sucio. ¿Quién quieren ser ustedes esta mañana? ¿Quién quieren ser ustedes este 2025? Y no solo este 2025, toda su vida.